Bueno, hola a todos de nuevo. Estamos ya de vuelta después del receso de media hora y tenemos por delante la ponencia de Sonia Fernández Esteban, que pertenece al Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos del Ayuntamiento de Madrid, donde trabaja en el Museo de Historia de Madrid como jefa de la sección de colecciones, encargada del registro, la documentación, la conservación y la investigación sobre las colecciones del museo. Le doy paso a Sonia. Bueno, en primer lugar, dos cosas. En primer lugar, la primera es dar las gracias, ¿no?, a la organización y a Daniel Blanco por esta experiencia, ¿no?, por esta, este ciclo tan interesante en el que, bueno, las ponencias que hemos visto hasta ahora me han parecido interesantísimas y ya he aprendido mucho. Y en segundo lugar, también por invitarnos, ¿no?, desde al Museo de Historia. En principio, cuando Daniel se puso en contacto con nosotros y quedamos en hablar de la fotografía, pensamos, qué osadía, hablar de conservación preventiva de fotografía histórica en un foro vinculado al IPCE. Pero en el fondo, aunque sea una osadía, porque aquí no hay grandes investigadores de fotografía histórica, pero sí que tenemos una colección muy importante y nos toca lidiar con ella y gestionarla y conservarla lo mejor posible. Así que vamos a tomarnos esto como una invitación a la reflexión y compartir, pues, un poco los problemas que tenemos. Y otra cosa que quería decir es que, a lo largo de la mañana se ha caído la red un par de veces. Confío en que en esta media hora no ocurra. Si ocurre, pues no sé, cómo lo resolveremos. Confiemos, crucemos todos los dedos para que así no ocurra. Y bueno, vamos a ello. Entonces, la fotografía, es uno de los bienes más sensibles al deterioro. ¿Por qué? Porque es un bien complejo que está compuesto por muchos materiales muy diferentes con distintos grados de estabilidad. Y además es que en su elaboración se emplean procedimientos químicos con muchos compuestos, en muchas ocasiones, sobre todo en la fotografía histórica, no estandarizados, sino propios de recetas de particulares de cada fotógrafo, de cada laboratorio, y entonces esto dificulta en muchísimas ocasiones la conservación, porque muchas veces no sabemos muy bien a qué materiales y a qué compuestos nos enfrentamos. Entonces, para conocer bien, bueno, lo primero que hay que hacer, como decía Cecilia hace un par de comunicaciones, es conocer bien el fondo. Para conocer bien el fondo hay que saber un poco los principios de fotografía. Como todos sabemos, ¿no?, el principio de la fotografía se basa en la cámara oscura. Es que los rayos de luz a través de un orificio, cuando entran en un espacio oscuro, proyectan una imagen en la superficie opuesta, invertida, debido a unos fenómenos de refracción y reflexión. Este procedimiento que se conocía desde antiguo, no fuimos capaces los humanos de conservarlo, o sea, teníamos la imagen latente, pero hacer esta imagen perdurable no fue posible hasta el siglo XIX, con la invención de la fotografía. Para fijar esta imagen, ¿qué es lo que nos hace falta? Pues nos hace falta un soporte donde donde se conserve la imagen, que puede ser metal, vidrio, papel o incluso plástico. Unas partículas sensibles a la luz, que habitualmente en la mayor parte de los procedimientos se utiliza la plata, aunque luego veremos otro que no es así. Y un aglutinante. ¿Qué es el aglutinante? Pues es la sustancia en la que esas partículas sensibles a la luz se distribuyan. Y estos aglutinantes pueden ser, bueno, ahora los veremos con más detenimiento, pueden ser colodión, albúmina, gelatina. Y además hacen falta otros compuestos químicos para fijar esta imagen, como son el fijador y el bañador. De una forma muy primaria, mm, y muy simplista, ¿en qué consiste este procedimiento? Bueno, pues la luz actúa sobre la película formada por ese aglutinante y los haluros de plata que están depositados en ella. Los haluros de plata, por un procedimiento químico, se convierten en plata metálica y se ennegrecen. Este proceso es acumulativo, de tal manera que, bueno, cuanto más luz, más se ennegrecen. De esta forma, pues las superficies que son de tonos más claros se ennegrecen antes, y en las que tienen menos exposición a la luz, las que son más oscuras, las que reflejan menos luz, pues se ennegrecen más tarde. Y llega un momento en el que con esto ya hemos conseguido en negativo conservar la imagen.
reproducir la imagen de la realidad. Pero como el proceso es acumulativo, mm, si dejáramos que esto continuara a lo largo del tiempo, pues lo que ocurriría es que acabaría la superficie completamente ennegrecida. Entonces, este proceso hay que detenerlo en algún momento y esto se detiene con el fijador. Los fijadores habitualmente están formados por cianuro potásico o tiosulfato de sodio. Y luego, además, hay que lavar este nuevo fijador, hay que retirarlo. Y ese es, y es el, porque si no se generan una serie de problemas, como luego veremos. ¿Vale? Estos son los principios de la fotografía. Pero hay muchos elementos que pueden intervenir de manera distinta dependiendo del procedimiento fotográfico empleado. Así que vamos a hacer un pequeño repaso por los procedimientos fotográficos que tenemos en el Museo de Historia, con los que tenemos que trabajar y a los que tenemos que gestionar en el Museo de Historia. Vamos a empezar por los procedimientos fotográficos directos, los que no requieren negativo. Son los daguerrotipos, los ambrotipos y los ferrotipos. Como daguerrotipos y ambrotipos, lamentablemente no tenemos en el museo, vamos directamente a los ferrotipos. En los ferrotipos el soporte es el metal, fundamentalmente, habitualmente es latón o jalata. El aglutinante es el colodión. ¿Qué es el colodión? Pues es una solución de nitrato de celulosa disuelto en éter o en alcohol. Y luego las partículas que son sensibles a la luz, las que van a permitir que se forme la imagen, pues son la plata, los haluros de plata. ¿Cuáles son los daños habituales de los ferrotipos? Pues fundamentalmente, como el soporte es metal, pues es la corrosión del soporte. También hay desprendimientos de esa capa. El colodión es una solución muy estable, es un material muy estable, pero se puede desprender del soporte, hay desprendimientos. Y también está sujeto a daños mecánicos, a que se produzcan rayados. Otro procedimiento fotográfico directo un poco distinto es los cianotipos. Estos son los habituales que se utilizan, por ejemplo, en cartografía, los planos, ¿no? Eh, ¿Cómo? Y no estos son de los pocos que tenemos en el Museo de Historia que no utilizan, que no tienen como material sensible la plata. ¿Qué se hace? Pues se hace una solución de cloruro férrico, que está formada por citrato férrico amoniacal verde más ferrocianuro potásico y se aplica sobre el papel. El papel ya con esto es sensible a la luz en contacto con el negativo y después pues, se sensibiliza y se lava. ¿Qué daños puede tener esto? Pues el principal problema que puede tener, los daños que pueden tener estos cianotipos, es que esta solución, este cloruro férrico, acidifica el papel y lo debilita. Y además produce decoloración. Y luego dicen también los manuales, aunque yo esto en el Museo de Historia no lo he visto nunca, es que en algunas ocasiones, esto sería una ventaja, pero ya les digo que yo no la he visto, que en algunas ocasiones, si se conservan los cianotipos en oscuridad, decoloración del papel se revierte, es decir, se regenera la imagen. ¿Vale? Bueno, seguimos. Procedimientos fotográficos indirectos. Vamos a ver, los que utilizan un negativo. Los negativos en placa de vidrio principalmente, aunque luego vamos a ver otros. Los negativos al colodión. Los negativos al colodión, el soporte es el vidrio, el aglutinante es el colodión, que ya lo hemos visto antes, y las partículas sensibles a la luz sigue siendo la plata. Los daños, pues como en el ferrotipo, los desprendimientos de la capa de colodión y los daños mecánicos, los rayados que se pueden y las abrasiones que se pueden sufrir en esta capa. No he puesto ninguna fotografía ninguna imagen de esto porque no tenemos identificado ningún negativo al colodión en la colección del Museo de Historia, aunque yo creo que en los 30.800 registros que tenemos en Domus de fotografía, habrá algún negativo al colodión y habrá que revisarlo, por eso no me lo he querido saltar. Otro procedimiento fotográfico indirecto son los negativos a la gelatina, lo que se llama el gelatinobromuro. Estos se empiezan a utilizar pues, en torno a 1880 y perduran pues, hasta 1940. En el gelatinobromuro, bueno, es una solución de bromuro de cadmio, agua y gelatina. La gelatina tiene un problema, es colágeno obtenido a través de pieles, tendones, huesos de animales, además de agua y sales. Entonces es un material orgánico y por tanto tremendamente higroscópico.
¿vale? ¿Qué le pasa a esto? Pues que con humedades altas, humedades relativas muy altas, pues la gelatina se hincha. Y como el vidrio, o sea, su soporte es muy estable, no se hincha, entonces tiende a desprenderse. Por ejemplo, hemos puesto esta, aquí se ve el desprendimiento de la capa. Este es el positivo de esto, donde también se ve. Y luego, pues la gelatina es un material orgánico y es un festín, es un banquete para los hongos. Con altas temperaturas pueden aparecer hongos, como es en este caso, no sé si ven aquí todas las manchas de hongos, aquí en el negativo, y luego también por lavado deficiente durante el revelado, pues se crean estas superficies que luego a la hora de positivar, pues se ven todavía más. Y en ambientes ácidos se produce el efecto espejo de plata. ¿Qué es esto? Pues esto es bueno, luego lo veremos con más detenimiento, pero es en la plata pasa a la superficie y se convierte en opaca y produce el espejo. Y esto es por exposición a contaminación fundamentalmente. Y la contaminación, bueno, ya la veremos más adelante. Y luego los otros procedimientos fotográficos indirectos que ya no son, que son negativos en soportes plásticos. Pueden ser tanto el nitrato de celulosa, que es el primero que se utilizó pues como hasta los años 30 del siglo XX. Estos tienen el problema de que a altas temperaturas y con humedad relativa muy alta son inflamables. Pueden llegar incluso a la autocombustión. Posteriormente se empezó a utilizar el diacetato de celulosa a partir de los años 30, me parece que del año 34. Estos son esos que liberan ácido acético y que pueden llegar a coger incluso un olor un poco así a vinagre. Estos acidifican mucho y hay que separarlos unos de otros porque se producen, porque contaminan, migran su acidez. Y luego ya a partir de los años 50 se empezó a utilizar el poliéster, que es un material muy estable y además también tiene pues una resistencia mecánica buenísima. Aquí te vemos los daños. En el anterior hemos visto los daños de un nitrato de celulosa y en este caso vemos los daños que puede producirse en el diacetato de celulosa, que este se encoge y se craquela, se empiezan a ver aquí los encogimientos y cómo se fractura al encogerse, se ven en estas líneas de aquí. Ahora vamos a pasar ya a las copias en papel. Las primeras copias en papel que tenemos, que son de las que más tenemos en el museo, son los positivos a la albúmina. El soporte en este caso es papel, el aglutinante es albúmina. ¿Qué es la albúmina? Pues es fundamentalmente claras de huevo batidas y fermentadas. En el papel se sumerge en esta solución y como tiene tendencia a contraerse, pues entonces se suele hacer en papeles muy, 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 muy finos. Y después ya se somete a otra solución de nitrato de plata para que ya sea sensible a la luz. Al tener unos papeles tan finos tienden a enrollarse y como tienden a enrollarse suelen necesitar un soporte secundario y este soporte secundario ya necesita entonces un adhesivo entre uno y otro, con lo cual otro elemento más a tener en cuenta en la conservación. Y como en todos los demás casos que hemos visto hasta ahora, excepto en el cianotipo, pues las partículas sensibles a la luz sigue siendo la plata. ¿Qué daños suelen tener? Pues bueno, el principal daño que suelen tener es que a altas temperaturas los aminoácidos del huevo pues reaccionan y se convierten en amarillos. Uno de los principales problemas de la albúmina son los amarillamientos. En este caso se ven más y vamos a dejar de lado los otros daños que se producen por los soportes secundarios que tienen, en los que suelen tener pues bordes decorados con bronce o con otros elementos que también ayudan mucho bueno, son otros agentes de deterioro que se vienen a sumar al problema. Se producen grietas, como en este caso también, y que aquí la tenemos en grande. Una de las cosas que tiene la albúmina es que como es una solución muy fina, en las fotografías a la albúmina miradas con un cuentahilos se puede ver la trama del papel. Pasamos a otros positivos, los positivos al colodión.
Estos se utilizan desde los años 80 hasta 1920 y estos utilizan papel varitado. ¿Qué es el papel varitado? Pues es una capa de gelatina con sulfato de bario. Sobre esa capa de gelatina con sulfato de bario va la capa de colodión y con sus aluros de plata para que sean sensibles a la luz. Suelen ser, bueno, producen estos tonos mucho más fríos, una capacidad de contraste buenísima. Y los daños que suelen ocurrir son rayados, no sé si he hecho como estos que se ven aquí, y como hemos visto tanto en los ferrotipos como en los negativos al colodión, el desprendimiento de la capa de colodión en este caso con el papel varitado, del soporte. Y también tenemos positivos, aquí tenemos otra. Y luego también he puesto este ejemplo, es verdad, de sulfuración, aunque la sulfuración la vamos a ver luego porque es común también a otros procedimientos como la gelatina. Procedimientos a la gelatina, pues también utilizan papel varitado, como en el caso del colodión, el aglutinante es gelatina, ya lo hemos visto, y las partículas sensibles a la luz son otra vez los aluros de plata. Los daños, pues rayados, el desprendimiento de la capa de gelatina, como se ve en este caso, aquí, y la aparición de hongos. Y luego, en todos los procedimientos que emplean plata hay deterioros bastante considerables por contaminación. La contaminación puede ser procedente tanto de la atmósfera, de agentes residuales que se hayan quedado ahí durante el proceso de revelado y también por los soportes en los que están las fotografías. Y los dos más importantes son la oxidorreducción y la sulfuración. La oxidorreducción supone que se pierde un detalle en las luces claras, o sea, los blancos desaparecen y en las zonas más oscuras, las que están menos sensibilizadas a la luz, se convierten en marrones. Y la sulfuración aparte de ser, antes que hemos hablado ya del espejo de plata, lo que hace es que el sulfuro de la atmósfera, pues consigue que se produzcan estos desvanecimientos de la imagen y luego salen también manchas de marrones. Y luego, por contaminación también nos podemos encontrar con otros deterioros. Esto lo ha hablado un poco ya Cecilia antes, ¿no? Son la contaminación procedente de los soportes y de los contenedores originales. Los álbumes son un problema, es un problema tremendo, porque ¿qué es el álbum? El álbum es el fondo museográfico. Entonces, en muchos casos no se pueden separar las imágenes del álbum porque se pierde, se descontextualizan. Ya es como desintegrarlo pierde identidad el fondo museográfico y hay que conservarlas aquí. Y con estos es un problema la conservación en muchos casos. Aquí muchas de ellas están pegadas y pegadas de aquella manera con cualquier adhesivo que ha utilizado el familiar que ha generado este álbum antes de la llegada al museo. Se producen grandes manchas de grasa que son imposibles de quitar. Luego los adhesivos suelen ser muy rígidos, entonces sus movimientos son distintos tanto del soporte de cartón del álbum como del soporte de la fotografía, produciendo unas tensiones que llegan incluso a fracturar en algunos casos. En esta, fijaos la mancha que tiene tan tremenda. Y además es que los papeles con los que están y los cartones con los que están fabricados estos álbumes, pues suelen ser papeles, bueno, son papeles de celulosa, por supuesto, y son papeles entonces muy, muy ácidos y producen alteraciones químicas, debilitamiento del papel y alteraciones en la imagen. Y no solo pasa en los álbumes. En este caso, por ejemplo, que los álbumes eran de solapas y no había nada de contexto, ninguna inscripción ni nada, sí que se pudieron retirar las fotografías del álbum y conservarlas aparte, previa la documentación de su estado original. Y otro agente de deterioro también son las cajas originales en las que se conservan o en las que venían las placas de vidrio, que son estas cajas. También son de cartón muy ácido y estas pueden producir grandes alteraciones químicas en los negativos en placa.
y hay que retirarlas de ahí. Bien, pues estos son los principales daños a los que nos enfrentamos en el Museo de Historia con nuestra colección fotográfica. ¿Cómo lidiamos con ellos? Pues en primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es un control exhaustivo de la colección, con un registro de todos los procesos por los que pasa el fondo. En nosotros sí que utilizamos la aplicación Domus y aquí registramos el estado de conservación, todos los movimientos que se han producido, las revisiones que hacemos habitualmente y de manera protocolaria de nuestros fondos. Por supuesto, también, cómo no, el control de las condiciones medioambientales, la temperatura y la humedad relativa. La humedad relativa, intentamos que vaya de un 40 a un 50%, pero estamos en Madrid y el 50, pues, a veces es difícil de alcanzar, y lo que intentamos conseguir es que sea estable. He puesto esta gráfica porque esto es el gran caballo de batalla desde el Museo de Historia. La temperatura sí que conseguimos que se mantenga más o menos una estabilidad, pero en la humedad relativa estamos todo el tiempo experimentando a ver cómo podemos conseguir una humedad relativa estable y óptima para las condiciones de conservación de la colección fotográfica. Y, por supuesto, la luz, ¿no? Lo mejor para la conservación de la fotografía es que, estuviera a cero luxes, o sea, no se expusiera, pero, esto no siempre es posible. Entonces, en los, bienes fotográficos que tenemos expuestos a la luz, nunca superamos los 50 luxes. Y nunca, yo creo que nunca ni lo superamos ni llegamos. Siempre intentamos, que esté a 40 luxes. Y luego la rotación, de esto no puede estar durante mucho tiempo, porque lo más importante en la conservación no solo es la intensidad de la luz, o sea, los luxes, sino el tiempo de exposición. Lo que hay que valorar es lo que se llama la tasa de iluminación, que es la intensidad de la luz, de la iluminación por el tiempo de exposición. Y esto es lo que nos va a hacer lo que nos va a garantizar el mantener estas condiciones, es lo que nos va a intentar garantizar la conservación de las fotografías. Aquí he puesto una tabla que publicó hace tiempo la Paul Getty y a mí me parece estremecedora. Nos dice que para los objetos sensibles como las fotografías, si queremos que perduren 1000 años, solo podríamos exponerlos a la luz a 50 luxes durante 20 horas al año, no más. Si nos conformamos con 100 años, pues y lo queremos exponer, como es habitualmente, a 50 luxes, solo lo podríamos exponer 25 días al año. Y si ya somos un poco incautos y nos da igual todo porque pensamos que, no sé, el mundo va a desaparecer o algo así, pues, y solo en 10 años y solo queremos que se conserve, por tanto, son 10 años, pues podríamos exponerla a 50 luxes 250 días al año. Esta tabla a mí me parece estremecedora y yo creo que deberíamos de tenerla todos los conservadores mucho más en cuenta a la hora de tratar nuestras colecciones y su relación con la luz. Otro de los temas que tenemos que tener en cuenta para la conservación preventiva de fotografías es el almacenamiento. Los fondos tienen que estar separados por tipo de material y formato. Esto es nuestro almacén de fotografía. Como veis, está en la planta bajo cubierta, no es lo ideal, pero bueno, bueno, esto no es una decisión que evidentemente tomamos los conservadores, sino que vino ya directamente obligada por el proyecto arquitectónico. Pero bueno, tenemos este hándicap que está bajo cubierta, pero tiene unas dimensiones lo suficientemente pequeñas como para que nos permita controlar con cierta seguridad las condiciones de temperatura y con un poquito menos, pero también dentro de unos rangos aceptables, la humedad relativa. Aquí se ven nuestros armarios, los planeros para los grandes formatos y las estanterías.
El mobiliario, como tiene que ser siempre, es mobiliario metálico con acabados epoxídicos y los fondos pues separados por tipo de material y formato. Este, por ejemplo, es nuestro almacén de fotografías, este es nuestro armario para la conservación de álbumes y estas son las estanterías donde conservamos los negativos de vidrio. Los grandes formatos están en planeros, en carpetas de cartón neutro separadas por bilar. Las fotografías, pues, están en cajas comercializadas, ¿no? En estas cajas he puesto aquí, pues, todas las condiciones técnicas que nosotros, planteamos a la hora de comprar, cajas. Y ahí son un bajo nivel de sulfuro, reductible y de otros agentes oxidantes, tienen que ser libre de ácido, no tienen que tener lignina en la fabricación del cartón y tienen que tener, pues, la reserva esta de carbonato cálido. Y dentro de ellas, las fotografías van en Mylar o en algunas ocasiones, cuando son muy grandes, en papel neutro y libre de ácido. Tenemos aquí siempre tenemos un documentito con la relación de imágenes que hay dentro por números de inventario, pues para no tener que manipular todas a la hora de buscar algunas. Estos son los grandes formatos. Esto es uno de nuestros álbumes que están conservados en cajas de iguales condiciones técnicas a las que hemos visto para las fotografías sueltas y luego a su vez como las encuadernaciones también son importantes para nosotros porque esto es un álbum original, pues también forradas de papel barrera. ¿Qué hacemos con los álbumes? Pues volvemos a plantear el problema que planteábamos antes. En este caso, por ejemplo, en este álbum no podemos separar la fotografía del álbum. Primero, porque sería dificilísimo con el tipo de adhesivo que tiene y en segundo lugar, porque romperíamos la identidad del fondo museográfico, su integridad. Entonces, ¿qué hacemos? Pues los conservamos tal cual y colocamos estos papeles separadores que hacen de barrera para que la superficie de la fotografía no entre en contacto directo con el acidez de la cartulina del fondo. En otros casos, por ejemplo, como en este, vimos que lo mejor sería, porque también tienen daños mecánicos, es hacer unas pequeñas fundas de Mylar que separan unas hojas de otras. Y, ¿cómo almacenamos los negativos de vidrio, las placas de vidrio? Bueno, pues las placas de vidrio siempre en vertical, en estas cajas que también se comercializan a propósito para la conservación. Son cajas que tienen que tener resistencia porque al fin y al cabo las placas de vidrio pesan, con las esquinas reforzadas. Esto parece metal, pero no es metal, es una resina, estos refuerzos que tienen y dentro se almacenan en vertical. ¿Cómo? Pues en estos papeles, estas fundas de 4 solapas, sin ningún tipo de adhesivo. El papel este es un papel que se vende especificado para la conservación de placas fotográficas. No tiene que tener costuras, no tiene elementos adhesivos, no tiene que ser satinado para que se produzca la transpiración, pero tampoco puede tener textura, porque tampoco para que no se produzcan rayados y daños mecánicos. Y las cajas, lo razonable es que estén llenas, para evitar también que el movimientos que puedan producir, pues, roturas de las placas. Y en caso de que no se pueda tener eso, pues se pueden poner siempre estas barreras para que evitar movimientos. Y luego tenemos el almacenamiento, esto ya es lo más fácil, ¿no? El almacenamiento de diapositivas. Las diapositivas estas son en poliéster, ya hemos visto antes que el poliéster es un material súper estable y entonces, pues bueno, las tenemos ahí conservadas en fundas de Mylar. La manipulación, pues la manipulación, nosotros sí que utilizamos guantes. Bueno, lo primero
en evitar la manipulación en la mayor parte de los procesos que tengamos, pero hay veces que es necesario moverlas. Entonces, tenemos que evitar las abrasiones y el uso de guantes, porque sí que es verdad que las huellas dactilares son un problema bastante grande. En este caso, en este ferrotipo, esta huella no sé si se produjo en el museo o probablemente en la vida anterior del objeto, antes del museo. Pero esto en la huella dactilar hay siempre algo de grasa. Esa grasa ahí depositada durante tiempo puede producir alteraciones químicas, pero es que además también a altas temperaturas y humedad relativas altas, que bueno, eso no es habitual en Madrid, pero puede ocurrir, pues también favorece la aparición de biodeterioro, fundamentalmente de hongos. Y para terminar, me gustaría hacer 2 reflexiones finales del gran Ángel Fuentes, el pionero y el gran estudioso de la fotografía histórica y de su conservación en España. Y que son 2 reflexiones que aquí en el Museo de Historia tenemos muy en cuenta. Y es que, primero, la primera es que durante el proceso de deterioro puede haber fotografías que ofrezcan una reserva de imagen final suficiente para ser vistas, pero insuficiente para su permanencia. Es decir, que nosotros las miramos así un poco abuela pluma y nos parece que están muy bien de conservación, pero hay que analizarlas previamente, hay que ver muy bien su estado de conservación porque puede que estén empezando a tener deterioros que es necesario detener ese proceso. Y otra cosa, la digitalización. No, la digitalización es necesaria como un sistema de registro, de control y de documentación, pero no sustitutivo en ningún caso. Los archivos digitales, ya lo decía Ángel Fuentes, contienen la información del patrimonio cultural, pero no su valor. Del mismo modo que el tener una buena digitalización de una pintura o de un abanico no nos exime de mantener todos los protocolos de conservación y sí, de conservación preventiva para asegurar o garantizar en la medida de nuestras posibilidades la permanencia, lo mismo tiene que ocurrir en las fotografías. Y por mi parte, pues poco más. Bueno, he añadido una bibliografía porque el otro día nos pidieron un poco de bibliografía y a mí se me ha olvidado entregar, anotar este de Nieto Villena, que es el último, y también, por supuesto, la página web de la Biblioteca del Congreso, que está muy bien. He visto también que había añadido Cecilia en su bibliografía, los trabajos estos de Ángel Fuentes del SEDIC, así que yo pues no, ya pensaba que se me había olvidado, pero ya no lo añado, así que lo tenéis allí. Y luego he añadido por aquí detrás todas las normas ISO que garantizan la conservación y los materiales de almacenamiento. Y por mi parte ya está.